Bienvenidos a La Voz del 21. Nosotros hoy estamos con el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celis, y él ha venido para conversar acerca de una noticia que nos preocupa, y es que el 51% de los hospitales a nivel nacional tienen equipamiento obsoleto. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las medidas que está tomando el Estado y cuáles son las medidas que va a tomar también el Colegio Médico respecto a esto? Nos va a explicar nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, Liz. ¿Qué tal? Saludos a todos. Ahora, en enero han salido los indicadores de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud. Está en la página web del MINSA, así que cualquiera que esté preocupado por este tema se puede bajar estos indicadores, y nosotros hoy día vamos a leer y interpretar estos indicadores que además preocupan. Y uno de las cifras es que del total de establecimientos de salud de primer nivel de atención, el 77.8% presentan una capacidad instalada inadecuada, ¿no? Y en cuestión de e-salud se ha identificado a 242 centros de salud que tienen este problema, que significan el 84%. Lo primero que queremos que nos explique es qué son los establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? Y por qué tenemos estas cifras tan altas de establecimientos inadecuados. Claro, como he dicho, ese primer dato se refiere a los establecimientos del primer nivel. El sistema de salud está dividido en primero, segundo y tercer nivel, y finalmente vienen los institutos, que son órganos especializados. En el primer nivel, de los cerca de 8.000 establecimientos de salud que hay en el MINSA, el 77.78% presentan ese término, ¿no?, de una capacidad instalada inadecuada. ¿Qué significa además? Que significa que no están preparados de manera adecuada para brindar un servicio de salud adecuado y de calidad. Y abarca temas de infraestructura física de los locales, abarca temas de equipamiento también, y por lo tanto la mezcla de ambos hace que no ofrezcan un adecuado servicio de salud a la población. Y es bastante realmente. Y estos resultados se repiten con estudios anteriores y son coincidentes con otros focus group que hace la Contraloría o la Defensoría del Pueblo. Siempre se coincide en lo mismo, que hay ese diagnóstico. O sea, es un tema sobrediagnosticado, una capacidad inadecuada instalada. O sea, significa que los hospitales son los centros de salud, postas sanitarias, puestos, etcétera, tienen una mala infraestructura y ofrecen un mal servicio de salud a la población. En cuestión también de infraestructura, es decir, que no permiten que las prestaciones de servicio de salud se realicen de forma óptica. La cifra es de 51% en las cifras que nos da el MINSA. Ese segundo dato, bastante alto, sí, es correcto, es alto, y se está refiriendo a los hospitales. Ya estamos hablando de segundo y tercer nivel. Entonces tenemos que ahí hablar de que hospitales del segundo y tercer nivel tienen una infraestructura inadecuada, una capacidad inadecuada instalada. Estamos hablando de hospitales ya, que es donde ahora, así como está diseñado el sistema, es donde mayormente acuden los pacientes. Debido a esa precarización del primer nivel, en locales, en infraestructura, en recursos humanos, los pacientes prefieren irse de frente al hospital. Y si no encuentran una cita para que le resuelva su problema de salud, se van al servicio de emergencia, y por eso que llegan a congestionar este servicio. Van por un tema de consulta externa, eso también está estudiado, no lo dice el estudio, pero el 70% aproximadamente de los casos que se ven en los servicios de emergencia son casos que deben atenderse en los consultorios externos. Pero como el servicio siempre es, claro, como siempre, irse a emergencia se van para atenderse ese mismo día. Entonces, el 30% solo son casos que estrictamente de emergencia, o sea, casos donde está en peligro la vida del paciente. En cambio, el 70% son urgencias en donde no está en juego o en peligro la vida del paciente y pudieran atenderse en consulta externa. Pero fíjate, ahí lo llamativo, que tanto el primer nivel, con un casi 78%, que es alto, y los hospitales con un porcentaje también alto, el 51% para MINSA, y para e-salud igual, incluso un poco más para e-salud. Entonces eso ya preocupa.
Claro, y nos preocupa mucho más Así porque entonces, ¿qué hacer? además los institutos especializados, el 60% de ellos no cuenta con infraestructura y equipamiento acorde con los estándares sectoriales. Ahí ya estamos hablando de aproximadamente 8 institutos donde la población también va, no solamente de Lima. Especializados, ¿no es cierto? Claro, concentra pues ¿Cuáles son institutos por ejemplo, tenemos, el INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INO, Instituto Nacional de Ojos, Instituto Nacional de Rehabilitación, el INCOR. Y entonces en primer lugar, concentra médicos altamente especializados y subdivididos en varias subespecialidades, que tiene todos los recursos por parte del Estado, etcétera. Y bueno, eso ya también preocupa, que el 60% tengan una capacidad, entonces preocupa bastante. Y esto es repetitivo, y es convergente con lo que dicen otros entes también encargados de diagnosticar el sistema de salud. Y también coincide con lo que nosotros lo vivimos día a día como médicos. Entonces el problema es qué hacer. Y las alternativas, reiteramos y no nos cansaremos de repetirlas. Hay que potenciar, mejorar el primer nivel de atención, dotarlo de equipamiento al primer nivel de atención. 78% es alto. Y ahí la población puede encontrar solución a sus problemas de salud. El 82% de la carga de la enfermedad se puede resolver en el primer nivel, poniendo las 4 especialidades básicas y los médicos de familia, que podrían resolver y descongestionar a hospitales de segundo, tercero y a los institutos especializados. Ese es un tema que ya está también estudiado y es la solución, y se ha visto que ocurre en otros países. Acá lo que falta es la decisión y la voluntad por parte del Ejecutivo de hacer realidad esos planes. Y por supuesto, de esa manera, descongestionados los hospitales, entonces ya se podría atender de una manera más holgada, se puede decir, a los pacientes que ameritan hospitalización y que son portadores de enfermedades complicadas o de enfermedades huérfanas o de enfermedades raras, con mayores posibilidades de una mejor calidad en la atención de los mismos. Ahora, siguiendo con la lectura del reporte que se ha publicado, también es que nos faltan 281 establecimientos de salud de primer nivel, 172 hospitales. No cubrimos la demanda. Claro. También ese es otro tema, efectivamente hay una carencia de hospitales y de establecimientos en el primer nivel. Pero ahí viene otro detalle, porque cuando se construyen hospitales y se inauguran los hospitales, salta a la luz el tercer problema, que está oculto y que no se dice ahí, que es la brecha de los recursos humanos. Acuérdate, el presidente ha inaugurado hospitales, el más emblemático en la tierra que lo vio nacer o donde vivió, Moquegua. Inaugura un hospital y no está funcionando porque faltan médicos y médicos especialistas. Entonces salta a la luz ese tercer problema, la brecha de recursos humanos. Y faltan médicos especialistas. Faltan médicos especialistas. Y eso tiene dos componentes. Faltan per se los médicos especialistas y el Estado está inerte, sin diseñar ninguna política para poder cubrir con médicos especialistas los hospitales inaugurados. ¿Y nosotros qué le ofrecemos? Como colegio médico le estamos diciendo, nosotros tenemos médicos especialistas que trabajan en las grandes ciudades, pero que tienen días libres, días de descanso, vacaciones, etcétera, y que podrían irse a trabajar en esos hospitales donde faltan especialistas. Pero el Estado, a través de su salud o la Contraloría o de los órganos internos de los hospitales, lejos de aplaudir esa medida en que médicos de Lima se trasladan a Tumbes, a Iquito, a Moquegua, los persiguen y les abren procesos porque estarían inmersos en un delito de doble percepción, porque cobran un sueldo en Lima por el Estado y se van a trabajar a otro sitio y vuelven a cobrar otro sueldo por el Estado. Entonces, eso es un tema de nombres que, si bien es cierto, tiene su raíz en la Constitución política, pero le hemos planteado que lo resuelvan. Y planteada la alternativa, podría cubrir las grandes brechas que hay de médicos especialistas en muchos hospitales del país. Entiendo también que hay un problema en la descentralización de la salud. Todo está en Lima. Sí, bueno, ese también es un tema, ¿no? Lima sigue siendo el Perú. Entonces los médicos también se concentran en Lima, los médicos generales, los médicos especialistas. Los institutos. Los institutos, el motivo es que no hay buenos incentivos para poder ir. Y si bien es cierto, el decreto legislativo 1153 contempló los bonos para poder ir a zonas de riesgo, a zonas de poco desarrollo social, económico, como una manera de estimular que los médicos o se desplacen a esos lugares, pero estos bonos siempre nacieron que eran muy pocos
y con el transcurso del tiempo ya han devenido, son muy precarios, que no significa ningún estímulo para que el médico que ha estudiado, tiene especialidades que faltan en el Perú, se vaya a un lugar donde no va a poder desarrollarse como tal. De tal manera que la política de incentivos también debe mejorarla, potenciarla, pero debe aperturar una norma que permita a los médicos especialistas trasladarse a otros lugares sin necesidad de estar siendo acosados o denunciados incluso penalmente. Esa es la propuesta. Con su experiencia, ¿usted ha visto que hay fuga de talentos? ¿Se van al extranjero? Sí, claro. ¿Solo se quedan en Lima? ¿Qué está pasando con los especialistas? Bueno, nosotros hasta el año 2016 teníamos que 1.200 médicos ingresaban al Perú y 800 se iban fuera del Perú. Ese es el juego. Sí hay médicos que se van fuera del país por diversas razones. Tal vez la más importante tenga que ver por buscar unas mejoras económicas para su desarrollo, tanto de él como su familia. Ese es un tema también que lo hemos planteado siempre. Las remuneraciones en el Perú para el sector de los médicos sigue obsoleta, sigue anclada en el pasado. No hay una línea de carrera médica que le permita al médico ir progresivamente ascendiendo en una escala salarial que ahora no existe, y que eso motiva el gran éxodo de médicos y en general de profesionales de la salud. Otro problema también que se ve en el sector de salud es el presupuesto. El presupuesto que se da a los hospitales que no se manejan de forma adecuada y que para colmo se devuelve. Claro, ahí tiene dos componentes. El primero es que el presupuesto que el gobierno da al sector salud es un presupuesto que sube y baja. Por ejemplo, el año 2019, el 2018, 2019, el presupuesto para el sector salud era 10,8. Con respecto al presupuesto general de la República, para el año 2020 le han dado 10,4. O sea, le han disminuido 0,4%. Para el 2020, el año que el gobierno ha puesto año de la universalización de la salud. Exacto. En este 2020, que estamos saboreando la victoria de haber disminuido 3,4 puntos al tema de la anemia y haber puesto la muerte materna en su punto más bajo en toda la historia republicana del Perú, en ese año el gobierno le disminuye el presupuesto al sector salud. Ese es el primer componente, la disminución. Y el segundo componente es la ejecución del presupuesto. El hecho que devuelva más del 20% del presupuesto habla mal de la ejecución de ese presupuesto. Entonces tiene dos componentes que nosotros tenemos propuestas claras. Ahí aumenta el presupuesto. Ese decreto de urgencia en donde se aprueba el presupuesto por parte del Ejecutivo se va a debatir en el nuevo Congreso. Esperamos ahí estar invitados para sustentar nuestra posición de aumento al 12%, de 10,4 al 12% con respecto al presupuesto general de la República, y la exigencia de una mejor ejecución del presupuesto, que pasa por buscar a las personas idóneas en el cargo para que pueda ejecutarse de manera adecuada, transparente y cero corrupción los presupuestos del sector salud. Ahora, ¿usted cree que esta baja en el presupuesto en el sector de salud puede afectar las cifras de también la baja de la anemia? Sí, claro, eso es obvio. Mira, si estamos, como te decía, celebrando que ha bajado la anemia 3,4%, claro que quedan varias cosas ahí que detallar, porque esa es una disminución del promedio. Las zonas rurales siguen siendo menos favorecidas, hay zonas que preocupan como Puno, como Cusco, en donde ha aumentado la anemia. Entonces, esos detalles ya están en lo interno para ser debatidos. Pero sí hay que celebrar que la muerte materna tiene 302 muertes en este 2019, que es una cifra histórica por la poca, entre comillas, cantidad de tasa de muerte materna que se ha conseguido. Y ese es un triunfo colectivo del personal de salud, con los médicos a la cabeza, de los grupos, las organizaciones sociales, de los ejecutores, igual que la anemia. Está bien, pero justo en este año que estamos viendo que ha disminuido la muerte materna y hemos bajado 3,4%, se le ocurre disminuir el presupuesto. Pone en riesgo esa conquista y puede ser que nuevamente se reviertan y el año 2020, al final del año, Dios no lo quiera, estemos hablando de más muertes maternas y más anemia. La responsabilidad sería del gobierno por no haber surtido de un presupuesto adecuado. Ahora, ¿cómo se entiende que según estos indicadores, según estas brechas de infraestructura, estamos bastante bajos, ¿no es cierto? Hay precariedad en este sector. ¿Cómo se entiende que pese a este reporte que nos dice que el 51%, ¿no?,
de hospitales a nivel nacional tienen equipamiento obsoleto, estamos también muy mal en cuestión de infraestructura, los institutos especializados también tienen una pésima infraestructura y equipamiento, igual los laboratorios, nos faltan hospitales, el Ejecutivo ha preferido bajar el presupuesto para este sector. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, el sector salud siempre estaba expuesto a estas bajas de presupuesto, al margen de lo que pueda ocurrir en el mismo sector. Si tú analizas los presupuestos en los últimos 5 años, vas a encontrar un año que corresponde, que le han dado el 9% del presupuesto. El 10,8 lo volvió a subir Ollanta, creo que en el 2015, o sea, lo oscilan del 9, lo suben al 10,8, lo bajan a 10,2 y ahora lo ponen en el 10,4. Ese presupuesto zigzagueante es nocivo, dañino para la salud de la población. Nuestra posición es un presupuesto adecuado, sostenible, como política de Estado, sostenible y progresivamente aumentar hasta llegar a la media de América Latina, que es 15% del presupuesto general de la República. No queremos un presupuesto que esté a los vaivenes de cada gobierno, sino que sea política de Estado, que suba constantemente hasta llegar al 15%. Ese es nuestro pedido. Y por supuesto la exigencia de la buena ejecución del presupuesto. Y nosotros como Colegio Médico somos los procuradores, los veedores sociales para que esa ejecución se cumpla en beneficio de la población con cero corrupción y de una manera transparente. Ahora, doctor, el Ejecutivo con el presidente Martín Vizcarra a la cabeza se han comprometido a priorizar el servicio de salud para que llegue a todos los peruanos para el Bicentenario. ¿Usted cree que este objetivo se pueda lograr? Bueno, ahorita está en modo eslogan. Es un eslogan. Y como tal, nosotros lo estamos viendo como un eslogan. Por eso recordamos el viejo aforismo al político: no creas en lo que dice, sino en lo que hace. No le mire la boca, sino las manos. Y nosotros miramos la mano, vemos que al contrario, el presupuesto ha disminuido. 10,4 es menor que 10,8. Y ahí están las cifras, no mienten. Ahora, entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que creer en lo que hacen y no en lo que dicen. Sigue siendo un eslogan que ojalá se cumpliera, porque una salud universal de calidad, gratuita para todos, es una ambición y es un sueño de toda la humanidad. Y es una obligación constitucional que tiene el presidente de la República y el gobierno en general. Deberían cumplir, no para ahorita, sino para la historia, para que sean recordados como presidentes buenos a través de la historia. Decano, muchísimas gracias por estar en La Voz del 21. Vamos a estar atentos a este tema y que el Ejecutivo también tome cartas en el asunto para elevar el presupuesto y que se eleven estas cifras, ¿no es cierto? Para que bajen las cifras, mejor dicho, ¿no es cierto? Son los índices sociosanitarios. Debemos seguir luchando por bajar la tuberculosis, por ejemplo, que es otro gran problema, la anemia, la desnutrición, que no está en el reporte, y la muerte materna. La muerte materna es uno de los dolores más intenso que sufre la sociedad como tal, porque se quiebra toda una familia. Sin la madre, el núcleo de la familia se desmorona. Entonces tenemos que seguir luchando por reducir muchísimo más la muerte materna, igual que la anemia y la desnutrición. Pero sin presupuesto, estos serán solamente sueños y será nada más el esfuerzo heroico de los médicos y el personal de salud que cargamos sobre nuestros hombros todos los problemas de salud y tratamos de resolverlos. Muchísimas gracias, decano. Muchas gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Nosotros vamos a estar atentos también a este tema. Esperamos que desde el Estado también estén atentos porque es su trabajo. Buenas tardes.